Hola, estimados y estimadas alumnas, espero que estén muy bien. Vamos a hacer la lectura de la presentación. Yo les dije que ustedes tenían que leer algunas de las diapositivas que habla sobre espacios vectoriales. Voy a empezar desde acá para explicar un poco lo que viene en esas diapositivas, tratar de barrer un poco lo que se supone que ya tuvieron que leer. Entonces vamos a empezar por acá, porque veo que a muchos les está costando hacer la lectura solos y solas, ¿verdad? Para arrancar, este es un ejercicio, está en la diapositiva 11, dice ejemplo 11. Dice que nos dan un conjunto de 3 vectores y que si ese conjunto genera R2, vemos que cada vector es de 2 componentes. Creo que en el último video sí comentamos algo del ejercicio. Como ustedes ven, cada vector es múltiplo de los otros, ¿verdad? El primer vector es 1, 1. Si lo multiplicamos por 2, se forma el vector 2, 2. Si vemos el tercer vector, es como agarrar el primero y multiplicarlo por 5, es 5, 5. Están los vectores dados como columnas, pero igual se pueden dar en horizontal y se analiza lo mismo. Entonces, queremos ver si todos los vectores posibles de R2 se pueden generar a partir de esos 3. De una manera intuitiva, vemos que no, ¿verdad? Que nosotros solo vamos a generar vectores a partir de él, porque este es múltiplo de él y este también. Entonces, realmente tenemos a todos los vectores que son constante por 1, 1. Entonces, estamos generando todos los vectores que tienen la primera y la segunda componente iguales. O sea, no podemos generar un vector, por ejemplo, el 1, 0 o el 2, 3, porque tienen las componentes diferentes. Entonces, aquí como viene planteado la idea es considerar el vector AB en general en R2 y ver si yo lo puedo generar a partir de ellos 3. Es decir, si existe una constante X, Y, Z, se pueden poner otras letras como las del alfabeto griego, alfa, beta y gamma. Si existen 3 constantes, tales que multiplicada cada una por cada uno de los vectores, formando una combinación lineal con ellos, se puede construir un vector cualquiera A, B. ¿Okay? Cualquiera significa en general, o sea, que no importa el valor de A y de B, yo encuentro el valor de X, Y, Z. Eh, y bueno, al plantear eso, ¿cómo descomponerlo, verdad? Vemos que se forma un sistema de ecuaciones, pero las dos ecuaciones son la misma, ¿verdad? Entonces, aquí esto es muy estructurado, pero se plantea resolviendo ese sistema de ecuaciones y vemos que nos llegamos a un sistema que tiene 1, 2, 5, 0, 0, 0, y al otro lado A y B menos A. Entonces, para que este sistema tenga solución, B debe ser igual a A, porque debe dar 0, ¿verdad? Porque si no da 0 esta componente sería, bueno, no tiene solución del todo, ¿verdad? Entonces tendríamos que B debe ser igual a A y por lo tanto obtenemos como una solución. eh, además, lo que obtenemos ahí es esa condición que B debe ser igual a A, ya hay una condición preestablecida y no es en general para cualquiera y cualquier B, ¿verdad? Esto que está aquí es una restricción que estamos obteniendo y no debía de haber una restricción para A y para B. Entonces no me está generando a toda la gama de vectores de R2, sino solo a los que tienen sus dos componentes iguales. Entonces, sí, no se puede generar uno que tenga esas dos componentes diferentes. Entonces, pues es falso que genera cualquier vector en R2. Por acá viene el ejemplo 12, dice, bueno, lo tenían que leer, analizar. Como es de polinomios, tal vez lo podemos conversar un poco. El ejemplo dice el conjunto con las 3 expresiones, 1 menos x, 3 menos x a la 2 y x, genera el espacio de los polinomios de grado 2. Entonces, yo busco en internet o como en algún libro de álgebra o lo dominan, cómo se escribe un polinomio de grado 2. Se escribe, vamos a rayar por acá, se escribe la forma número, pongámosle a 2, por x a la 2, más número por x a la 1, más número solito. ¿Ok? Entonces, eso es un polinomio en general. ¿Será que un polinomio así
proviene de esta combinación de tres vectores. Entonces sería que un vector en general con A2, A1 y A0, A2, A1 y A0 en R, proviene de combinar estas tres expresiones. Entonces vamos a ver si es cierto. Sería escribir que existen, que vamos a tener el problema de las letras, ¿verdad? Que voy a usar la letra A sin subíndice como una constante que multiplica la primera expresión más B que multiplica la segunda expresión más C que multiplica la tercera, ¿verdad? Entonces, esto debería de ser igual a este polinomio que está acá. Voy a repartir y vamos a ver cómo quedan las potencias. Esto queda A menos AX, 3B menos BX a la 2, CX. Por aquí ya tengo una constante, tengo C menos A por X, sacando factor común. Este ya lo tomé en cuenta, este también, menos BX a la 2. Este que está solito, bueno, él es una constante, entonces haría pareja con A. Vamos a ponerlo acá. Sería A más 3B. ¿Verdad? Entonces, me está generando los vectores que sean de esta forma, ¿verdad? Entonces tendría que es los de la forma A2X a la 2, A1X a la 1 y a 0. De ahí vamos a ver qué concluimos o si llega alguna contradicción o a una condición muy específica de A2, A1 y a 0. A2 es el componente, la constante que multiplica a la potencia a la 2, que corresponde a este lado con menos B. Entonces tienen que ser iguales. Por otro lado, A1 tiene que ser igual que lo que esté multiplicando X a la 1. Vamos a ver si voy un poquito más lento. Esto de acá es lo que multiplica X a la 2 y este también, entonces deben ser iguales. Luego, este de acá debe ser igual que el de A1, porque es lo que multiplica X a la 1. Entonces, de ahí saco que tiene que ser A1 igual a C menos A, y A0, que es el último, si se fijan, la última igualdad que vamos a formar por aquí es este que es el componente que es numérico, ¿verdad? O el término libre del valor de X tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a ver si hay alguna condición específica. Dice que A más 3B. Si se fijan, eso nos lleva a que las condiciones deben ser que B es igual a menos A2 por esta primera ecuación. Se tienen que cumplir las tres. Ya eso me limita, ¿verdad? Ya ahí tengo que, por ejemplo, en la última tengo solución para los polinomios siempre y cuando A0 sea A más 3 por B, pero B vale menos A2. Entonces ya me crea ahí una condición, vamos a ver si se crea algo más. Sería A0 es igual a menos A2 por 3, aquí hay un 3 más A. Y de la segunda ecuación, que es esta de aquí, puedo despejar A. Tengo también que A es C menos A1, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a escribirlo así como está. Vamos a escribir que A1 tiene que ser C menos A. Y A, bueno, yo sé que se ve como desordenado, pero es parte del proceso de analizarlo acá. A se puede despejar de esta ecuación y de esta. Entonces llega una condición, ¿verdad? Si yo despejo A en esta ecuación, tengo una condición que dice A0 más 3A2. Y eso hay que colocarlo aquí, y ese es A1. Entonces, por ahí dice que C menos A0 más 3A2. Bueno, no he llegado a una condición así como muy concreta. Tengo A1
igual a C menos A0 menos 3A2. Y vamos a ordenar todo esto. Aquí ya tengo lo siguiente. ¿Ok? A partir de los coeficientes generales del polinomio, que eran A0, A1 y A2, ¿tengo realmente algún ABC? Sí lo tengo. En el proceso no encontré una restricción que me condicione, como que A2 y A1 tienen que sumar 4. No encontré una condición que me restrinja a ellos. Lo que sí logro encontrar es que puedo despejar a B y a C en términos de los coeficientes del polinomio. Entonces, vamos a ver si me entienden. Este polinomio es algo general que yo tengo, porque dicen que es el espacio de los polinomios de grado 2. Al plantear que tiene que ser igual que esta combinación de estos tres, no me genera una restricción. Restricción, no encontré. Tal vez eso les quede un poquito difícil de interpretarlo de todo este proceso. Bueno, me da una explicación entonces. No tuve restricción, tengo una explicación. Es una palabra que acabo de inventar ahí. Una explicación, una forma de definir A, B y C. Entonces, sí, sí. Explicación de quién es A, quién es B, quién es C. Para generar al polinomio. Parece que sí. Entonces, vamos a ponerlo en otro color para que me lo vean. Entonces, vean. De esta primera ecuación llegamos a que B se puede despejar. ¿Ok? Entonces, entre todo este garrapatero vemos que B se puede escribir como menos A sub 2. A, si ustedes se fijan, se puede despejar en términos de estos coeficientes originales, pero lo logramos ver como hasta aquí, en este. Vean que yo manipulé aquí a ver si encontré alguna restricción, no encontré nada. Lo que puedo ver es que A lo puedo despejar, ¿cierto? Como les dije, este y este se pasa a sumar. Entonces, yo tengo que A sí se puede despejar como una combinación de operaciones de los A sub 0, sub 1 y sub 2. Y C se puede despejar, entonces, sí se puede despejar. Aquí, ¿verdad? Que llegue a esto de acá, a este de acá, veo que C lo puedo dejar solito a la derecha y pasar todo a la izquierda. Entonces, tengo que C es A0 positivo, A1 positivo y 3 A sub 2. O sea, se pasa a sumar estos dos de para allá. Esto lo estoy haciendo así en fresco, así hubiera pensado yo. ¿Ok? Por ejemplo, ya como profe, yo sé que esos tres que me dieron sí me tiene que generar un polinomio cualquiera de grado 2, porque tengo un componente con x a la 2, que es el que está aquí en el centro. Tengo un componente que tiene x, entonces puedo generar la parte de solo x de los vectores. Y aunque no veo un componente solo numérico, tengo 1 menos x y acá tengo x. Entonces yo puedo hacer una combinación de esos dos, sumándolos se forma el 1. Entonces, formando el 1 yo puedo obtener cualquier constante solita. Entonces, cualquier polinomio yo lo puedo transformar en combinación de ellos. ¿Ven? Porque tengo las potencias importantes, que es x a la 2, x y al 1, ¿verdad? Entonces, por aquí, si uno no sabe, pues uno no sabe qué está buscando. Va a buscar una restricción o va a encontrar quiénes son A, B y C. Entonces, en este caso sí encontramos quiénes son A, B y C. Estamos encontrando entonces, se llaman coordenadas, porque, vamos a ver, estos tres elementos conforman a todos los polinomios de grado 2. Esas tres expresiones me ayudan a generarlo. Digamos, yo puedo demostrar que son tres expresiones que forman un conjunto linealmente independiente. Ya después de eso puedo decir, bueno, que estos tres elementos forman una base para los polinomios. Los ejemplos de polinomios no son tan comunes ni tampoco los profundizamos mucho. Está bien, es más con vectores. Bueno, entonces estamos obteniendo los tres elementos, números reales, que hacen que una combinación de esos tres componentes de ese conjunto me generen a cualquier polinomio de grado 2.
Ahora vamos a borrar y vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, la respuesta aquí sí sería, ¿genera el subespacio? Sí, sí lo genera. ¿Okay? Porque encontramos A, B y C. Si las letras así les cuesta mucho, pueden usar mayúscula o cambiar un poco y hay que acostumbrarse a hacer uno o dos ejemplos de polinomios con matrices y lo más importante tal vez en lo que más se profundiza en diferentes libros ustedes pueden encontrar son ejemplos con vectores. Bueno, aquí dice espacio generado por las filas y columnas de una matriz. ¿Cómo se escribe eso? Entonces dice V1, V2 hasta VK son vectores fila en Rn. La matriz cuyas filas son los vectores VI, ¿verdad? O sea, son, aquí viene la matriz y dice V1, V2, V3. Esta representación, para que ustedes entiendan que son las filas, ¿verdad? Quedan los vectores como una columna, pero cada vector está acostado, entonces, ¿verdad? Es un grupo de filas lo que está explicando. Entonces, la matriz A está compuesta por todos estos vectores acostados como filas. Entonces, dice, se denota como FA al subespacio generado por las filas de A. Más formalmente serían las combinaciones lineales de V1 hasta VK. Entonces, estaba viendo en las prácticas o en la tarea que en vez de poner CL en algunos libros, se escribe solo así, con estas, ¿verdad? Con esta simbología. No, yo utilizo CL, está bien, y si en algún momento tienen una duda me dicen, porque esto se usa para una anotación de un concepto que nosotros no vemos en el curso. ¿Ven? Entonces, si ven así, significa las combinaciones lineales de los vectores, pero yo prefiero usar esta simbología, ¿verdad? Ok, entonces dice por acá, el espacio generado por las filas son las combinaciones lineales que se pueden hacer con esas filas y es igual a todo vector en Rn, que es el resultado de hacer A transpuesta por X, donde X es algún vector de RK. Entonces, ¿qué es lo que se dice aquí? Bueno, un vector B es el resultado de hacer combinaciones de esos V's. Entonces sería una constante por el primer vector, otra constante por el segundo vector, otra constante por el tercer vector, otra constante por el último vector. Entonces, esto escrito a modo de como matricial sería escribir aquí en esta columna los coeficientes de la combinación lineal. Aquí quedan los vectores que estaban como fila, pues se ponen como columna. Se ponen hacia abajo, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Se ponen hacia abajo, entonces queda V1 hacia abajo, V2 pero escrito hacia abajo, así hasta el último. Pero escribir eso significa el vector resultado de la combinación lineal que se ha llamado B, que sería el de números reales B1, B2, B3 hasta Bn, ¿verdad? Acá, ¿por qué n? Porque cada vector es de tamaño n, ¿verdad? De largo. Tiene n componentes. Vamos a buscar acá. Aquí estaba, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? Que tenía n. Entonces, esto aquí de alto tiene n filas. Y aquí k columnas. Esta tiene k filas, ¿verdad? Entonces, esto es k. Esta es una, entonces cuando resolvíamos un producto nos quedaba la cantidad de filas de la dominante de las filas que es de la izquierda, entonces nos quedan n filas y una columna, ¿verdad? Bueno, pero esta matriz es como A haberla transpuesto, porque tiene por columna lo que A tiene por filas, entonces se escribe así, eso es lo que significa esto. ¿Ya? Que cuando queremos analizar el espacio que generan las filas de una matriz, es como estudiar el caso en que estamos resolviendo el sistema A transpuesta aumentada
y poniendo B al final. Ok. Vamos a tratar de ver, bueno, este otro, porque más adelante viene un ejemplo en otra diapositiva. Ahora dice, el espacio generado por las columnas de A es pensar esto mismo, solo que a mí me dan las columnas. A sería, a ver cómo está escrito acá, columnas de A sería dejar a A, ¿verdad? Vamos a ver si es esa misma A para considerarlo. Sí. Bajo esta misma idea, ¿ok? De que el espacio de las filas es poner a transpuesto el espacio de las columnas, digamos columna 1, columna 2, así, hasta la columna, vamos a ver cuántas son, hasta la columna enésima, ¿verdad? De A. Esto así, escrito, digámoslo así, estas son las columnas y este es A. Entonces, si a mí me dicen que el espacio que generan esas columnas es pensar en todos los números, aquí la simbología lo usa con Y, ¿verdad? Por eso tal vez ahí no les quede claro leer. Y1 por la columna 1, Y2 por la columna 2, y empiezo a escribir las combinaciones, ¿verdad? Como es una combinación lineal de esas columnas. YN por la columna N. Esto sería una combinación lineal en general de las columnas de A. Y estoy estudiando el espacio que genera esto. Entonces, todas estas combinaciones lineales generan vectores de la forma, vamos a ver, ¿cómo lo colocamos? Un vector C. ¿Okay? Entonces, si se fijan, esto sería escrito en forma matricial, poner Y1, Y2 hasta YN, poner aquí lo que se está tomando, que son los vectores de los que hablamos, ponerlos como columnas. Entonces poner como columna el vector, al primer vector, al segundo vector y así hasta el último vector que sería Cn, y que eso me da un vector que se llama C, que digamos que sus componentes son C1, C2, C3, ¿verdad? Números. Y entonces, si te fijas, esto que está aquí es la matriz A. Entonces, ¿qué es lo que tengo que entender aquí? Que si a mí me dan a estudiar el espacio que genera y me dicen las columnas de A, entonces yo estudio el, cómo es la solución del sistema que se forma con A y aquí aumentar con números reales cualesquiera. ¿Ok? C1, C2, C3 o X, Y, Z, lo que usted, las letras que puedo utilizar en el ejemplo. Y si usted le dicen, ¿cuál es el espacio generado por las filas de esta matriz? Ah, entonces si te dice filas, tenés que transponer esa matriz. En vez de ponerla normal, ponerla transpuesta y estudiar cómo se llega o cómo es el conjunto solución, ¿verdad? Es más bonito cuando son matrices cuadradas porque de una vez como podemos contestar más rápido. ¿Ok? Esto aquí tal vez es un poquito denso de entender el orden en que se plantea. Aquí, al final no es tan complicado. Aquí te dan una matriz. Una matriz tiene filas, tiene columnas. Entonces te dicen el espacio de las filas de A. Entonces fíjate en las filas. Las filas son vectores, son 2 y tienen 3 componentes. Entonces estamos hablando en R3. ¿Ok? De las combinaciones lineales de vectores en R3. Entonces, ¿cómo sería el espacio de filas? Sería ver cómo es, aquí yo te voy a usar letras XY. X por el primer vector más Y por el segundo vector que me dé un vector ABC. ¿Ok? Eso es lo que estoy estudiando. Entonces, ¿qué es analizar esto? ¿Cómo es estudiar, verdad? Aquí las ponemos como me hablaron de las filas, entonces es ponerlas
como columnas, ¿verdad? Las cosas que me dieron. Entonces es poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 por x, y, que me dé un vector ABC. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué pasa con la solución de esta matriz aumentada? 5, 3, 6, ¿verdad? ¿Cómo es la solución de esto? ¿Ves? Entonces, ahí encuentras quién es X y quién es Y en términos de A, B y C. Voy a pausarlo un momento. Vean que yo me voy a ir a Matrix Calc. ¿Ok? Y vamos a ver, le tomé foto al ejercicio y estamos hablando de las columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6 que me generen, puse las letras A, B, C. A, B y C. A, B y C. Vamos a ver si puedo resolver a X igual B. Ahí está. ¿Verdad? Entonces, aquí estoy resolviendo. ¿Quiénes son X, Y? Para que me dé A por X igual B. ¿Ok? Lo que acababa de escribir. Lo que pasa es que lo tengo que borrar porque, ¿verdad? No. Acá sería resolver ¿verdad? Esta matriz aumentada, aquí sale un método, igual no me interesa cuál sea, lo que me interesa es ver la solución. ¿Ves? Aquí llegas, vamos a buscar la solución, aquí está, x1 es menos 5a más 4b tercios, y x2 también está. Entonces, aquí se está planteando 1, 2, 3, 4, 5, 6, que me dé un XY y me dé de la forma ABC, vector así en general. O sea, cómo es el espacio generado por esos dos vectores. Los componentes X y Y. X es la primera X, X1, dice aquí, ¿verdad? Porque el sistema usa su simbología. Dice que es menos 5A más 4B entre 3. Ok, así es el coeficiente que va por el vector 1 para generar un vector cualquiera ABC. Es decir, pues te puedo dar un ejemplo, el vector 0, 2, 1. ¿Okay? ¿Cómo es combinación de estos dos? La segunda constante, que es la que va por el segundo vector, es x2. Aquí dice que es 2a menos b entre 3. Entonces, este es el espacio que genera, es el de los vectores ABC, donde x es este componente y y es este otro componente de esta forma. Entonces, por ejemplo, el vector 0, menos 1, 2. ¿Ok? Es este ABC. Proviene de combinar estos otros dos vectores, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es la constante que va por el primer vector? Menos 5 por A, o sea, menos 5 por 0, porque este sería A, 4 por B, que sería menos 1, entre 3. Y sería 2A, o sea, 2 por 0, menos B, que ya tenía un negativo, entonces se pone más 1 entre 3. Entonces, los coeficientes son menos 4 tercios y 1 tercio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si es cierto. Hagamos menos 4 tercios
multiplicado por el vector 1, 2, 3 y hagamos 1/3 multiplicado por el vector. ¿Aquí qué pasó con C? Hay que leer a ver qué dice de C, porque aquí C no nos va a calzar. Nos está dando alguna restricción por ahí. A ver, nos está dando el vector 4, 5, 6. Y aquí nos da arriba menos 4 más 4, 0. Aquí sería menos 8/3 más 5/3 menos 3/3 nos da menos 1. Y el último componente sería menos 12/3 más 6/3 nos daría menos 6/3. Vamos a ver. Está dando menos 2. Un segundito a ver si no me equivoqué. Menos 4 por 3, 12, negativo. Tercios. Y 6/3 da menos 6/3 que da menos 2. Aquí tuve un problema. Bueno, es que aquí está la solución completa. Si hay una restricción, este vector no se puede escribir como combinación lineal de estos dos, porque hay una restricción extra que debe ser, aquí está la condición extra, que A menos 2B más C tiene que ser igual a 0. Entonces el que yo di seguro C no cumple con esta condición de A y B. Ahora, para encontrar cuál es ese espacio generado, porque como solo tenemos dos vectores, pues me genera algunos, no todos. Entonces podemos hacer lo siguiente. A es 2B menos C. Entonces estoy despejando A. Esto es el tipo de vector que se obtiene al final. Entonces, esta sí es X1 y X2, las coordenadas con respecto a esos dos vectores, pero todos los vectores que se generan tienen esta condición especial. Esto es una restricción. Porque como no lo estoy haciendo, ¿verdad? Completo el ejercicio, vengo y lo hago aquí, tengo que leer toda la información. Acá, los vectores ABC están en el espacio generado, ¿verdad? Combinación lineal de esos dos vectores de los que estamos hablando. Debe cumplir obligatoriamente esta condición. Entonces, son vectores de la forma A es 2B menos C, B es D y C es C. ¿Ok? Entonces son vectores de la forma 2B menos C, B y C. O lo que es lo mismo, vamos a ver qué se construye, si se puede ver algo interesante, que sería separar gracias a la constante B y a la constante C. Vean qué interesante. Teníamos dos vectores generando sus combinaciones lineales, generan a estos vectores en específico, pero estos vectores también son combinación lineal de otros dos, que es 2, 1, 0 y menos 1, 0, 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La combinación lineal de estos dos vectores genera un espacio. Esos dos vectores eran de R3, no generan todo R3, generan algunos. Geométricamente quiere decir un plano, genera un plano donde está V1 y está V2. Aparte de eso, podemos ver cómo es el espacio generado por. Entonces, una forma es esto, agarrar los vectores que estamos agarrando como combinación lineal, ponerlos como columnas, así la redacción del ejercicio haya sido por filas al inicio. Los pones como columnas y resolves el sistema. Aquí resolvimos y encontramos X1 y X2, pero bajo una condición, y esta condición es la que me dice como la ecuación de este plano, ¿verdad?
ese espacio es un plano. Aquí los temas se mezclan o coinciden todos. El plano es el A menos 2B más C igual 0. O con coordenadas X, Y, Z sería X menos 2Y más Z igual 0. Es un plano donde el vector normal es 1 menos 2, 1. Entonces puedes verlo así geométricamente que es. Y por otro lado puedes ver que también esta restricción me lleva a esta combinación de otros dos vectores totalmente diferentes. Estos dos vectores viven aquí en el plano también, son otros dos, W1 y W2. Son dos vectores que también generan el mismo espacio. Entonces, por ahí pueden analizar un poquito los planteamientos y demás. De acuerdo a la diapositiva, el planteo puede hablar de las filas de una matriz y como reciclar ese ejercicio y hablar luego de las columnas, pero entonces si te hablan de filas, plantea la combinación lineal de eso y si vas a resolver algo, sabes que lo vas a poner como columnas, ¿verdad? Las cosas aquí se trabajan por columnas. ¿Ves? Aquí dice que el espacio de las columnas de A, ¿verdad? Aquí están las columnas, es el espacio que generan ellos tres como combinación lineal, ¿verdad? Entonces, puedes analizarlo también, cómo es cómo son las combinaciones de ellos. ¿Qué más les puedo decir? Tratar de plantear, yo creo que no hay mucho que plantear, aquí nada más se muestra cómo se puede hablar un ejercicio y aquí lo que te dice es que las filas de A es lo mismo que las columnas de la transpuesta de A, entonces sería el mismo espacio el que estás estudiando, no tiene mayor cosa. Aquí, que son muchas diapositivas, ese es el problema acá, por lo que creo que les ha costado como avanzar también en la lectura solitos. Aquí dice que es dependencia e independencia lineal, ya lo hablamos en la clase pasada. Los vectores son linealmente dependientes si hay manera de hacer la combinación lineal de ellos y que no todos los coeficientes sean nulos. Eso quiere decir que hay algún vector que es combinación de otros, de otro más o de varios más. Y si un conjunto es linealmente independiente es porque cada vector representa una información diferente. Y en geometría, digamos, geométricamente, tal vez ustedes pueden analizarlo un poquito, que es vectores que están como en diferentes direcciones y no, digamos, en R3, que es lo que más trabajamos, sería un vector V1 no es múltiplo de V2, entonces ya hay como un ángulo entre ellos dos. Y que el otro vector, el tercer vector, V3, no pertenece al plano que ya dibujaban V1 y V2, entonces se abre y ayudan a ver las tres dimensiones, digamos. Aunque no tengan ángulo de 90 entre sí los tres, pues son linealmente independientes en R3, tres vectores que tengan esta forma, ¿verdad? Podría uno ser muy vivo y decir, son vectores que forman como la esquina de un paralelepípedo, ¿recuerdan? Entonces con el volumen yo podría hasta darme cuenta, porque si el volumen no es cero, ¿verdad? Si el volumen está bien definido, es un número, entonces ellos tres son como linealmente independientes, en R3, ¿verdad? Nada más, pero por ahí pueden pensarlo, ¿verdad? Vimos ejemplos, vamos por acá. Dice acá que determine si son linealmente dependientes o linealmente independientes. Entonces aquí es tratar de combinarlos a ellos, hacer una combinación de 3 y que dé igual a 0. Entonces, para más rápido es plantear un sistema homogéneo, ¿verdad? Vas a describir así, bueno, yo quiero analizar estos tres en el ejemplo de A, es decir, un número A por el primer vector, más un número B por el segundo vector, más un número C por el tercer vector, que me dé 0, ¿verdad? Me dé el vector 0. Esto es equivalente a escribir ABC igual a 0, 0, 0, y aquí poner los vectores como columnas.
¿verdad? Siempre como columnas. Aquí. Entonces es como que estudies, bueno, es como que estudiar la solución, ¿verdad? De este producto que es un sistema de ecuaciones. Entonces vos planteas la matriz aumentada, por ejemplo. En el caso del primero, acá el de A, sería colocar 1 menos 2, 3, 2 menos 2, 0, 1, 0, 7, ¿verdad? Así aumentado. Y ver qué pasa, ¿ok? ¿Cómo es la solución? A ver si es única. Eso es largo. Podemos hacerlo en la versión corta, que es usar determinantes, ¿verdad? Esto tiene solución única, que sería la trivial, la 0, 0, 0. Poder reducir la matriz, entonces, ¿verdad? Hacer reducción gaussiana, o ver que el determinante te dé diferente de 0, que me gusta más eso, ¿verdad? Es más corto. ¿Son LI o son LD? Bueno, entonces, como son tres vectores, son vectores en R3, si construyo una matriz con ellos, es cuadrada, puedo pensar en determinantes, entonces puedo resolverlo así. Entonces vamos a tomarle una foto y vamos a calcular el determinante con el software, ¿verdad? Entonces, vamos a software de matrices y aquí tiene para calcular determinante. Entonces vamos a limpiar estos datos y voy a agarrar A. Y para el ejemplo de A era escribirlos como columnas. 1 menos 2, 3. Y luego colocar 2 menos 2, 0. Luego 1, 0, 7. Calculas el determinante y si te da diferente de 0, son LI. Da 20. Entonces sí son LI, linealmente independientes. Ay, perdonen por la enana aquí. Escucha ratos. Vamos a hacer el ejercicio el B. Vamos a limpiar acá. Ustedes se fijan en la diapositiva. Los vectores que me dan los pongo como columna. Okay, los ponemos como columna. Y entonces calculamos el determinante. Profe, que el determinante si da diferente de 0, pues igual sigue siendo diferente de 0 si los pongo como fila. Sí, sí, pero vamos a seguir ahí esa línea. Determinante diferente de 0, entonces en el ejemplo que dice B, también son tres vectores linealmente independientes. Y en el ejemplo C, sí, la pescó una hormiga llamada abanico. Un besito. Vaya, ahí está. Vamos a poner el vector 051. Ay, ríanse porque ¿qué nos queda? Aquí está. Aquí está, ponemos como columnas y calculamos el determinante. Da diferente de 0. Entonces, ¿qué creen? En esos tres ejemplos tenemos vectores linealmente independientes. Yo sé que se me va a ir la vida haciendo este video u otros más. Voy a tener que grabar varios, pero pretendo ayudarles un poquito más porque como que la lectura solillos les ha costado. Vamos a ver la D. El primer ejemplo. Chance, ahí está. Este primer ejemplo de, hay que hacerlo aparte porque son polinomios, ¿verdad? Entonces vamos a ver si me siguen ahí. Ok, estoy grabando. Sería, ¿cómo hago para que me dé número por el primer vector, número por el segundo vector, la segunda expresión, y número por el último vector, pero que me dé 0? Sería el polinomio 0. El polinomio 0, que es igual a 0. Ok, vamos a, denme un segundito.
¿Ok? Vamos a ver si la única forma de que esto dé cero es que cada coeficiente de cero. Entonces pongan atención aquí porque polinomios tal vez uno no lo maneja mucho. Repartimos A, ya lo habíamos hecho. Repartimos B y queda C. Me tiene que dar el polinomio 0, ¿ok? Constante 0. Si yo acomodo esto, me queda menos b por x a la 2. Me queda la constante c menos a por x. Y me queda la constante a más 3b por 1, porque es la constante nada más. Entonces voy a ir señalando. Aquí agarramos este con este y sacamos factor común. Y agarramos este y este. Entonces, todo este polinomio me tiene que dar igual al polinomio 0. Es decir, el coeficiente que multiplica x a la 2 tiene que dar 0. Y ahí se deduce que b es igual a 0. Este segundo coeficiente tiene que anularse también. De ahí llegamos a que c es igual a a. Y este otro coeficiente tiene que ser igual a 0. Pero como b vale 0, entonces a vale 0, ¿verdad? Sustituimos b. Pero si a vale 0, entonces nos devolvemos. Aquí, ¿qué vamos a obtener? Obtener que c es igual a 0. Entonces, la única manera es de que a, b y c sean 0. La única combinación lineal de esos tres componentes, esos tres vectores, la única combinación lineal que da el 0 del espacio vectorial es donde a, b y c son 0. Entonces, deducimos que sí son linealmente independientes. Entonces, este es LI, este es LI, este es LI, este me da LD. Voy a repetirlo porque, o vamos a verlo en, Wolfram, en Matrix Calc. Ok, dice LD aquí a un lado, pero vamos a revisar que yo haya escrito todo bien. Aquí ustedes pueden ver el ejemplo 2, el ejemplo de la B. 1 menos 3, 0. 1 menos 3, 0, a ver. Ah, no lo hice, pilas. Ah, bueno, ahí está, me faltaba ese ejemplo. 1 menos 3, 0. El ejemplo del espacio vectorial B. 3, 0, 4. 11 menos 6, 12. Este video tiene que brincárselo el que ya leyó esto y lo estudió. Mira, si aquí está el determinante dio 0. Me brinqué solo eso. Y el que no ha estudiado, entonces ya tiene con qué de practicar. O ver hasta dónde entendió las diapositivas. Yo sé que es difícil leer esto, ¿verdad? Pero no tiene que acostumbrarse a aprender solillo. Acá vamos a ver si vale la pena. Dice teorema A es una matriz n por n. Las filas de A son LI. Sí, solo si el determinante A es diferente de 0. Vamos a agregar acá lo mismo para las columnas, ¿verdad? Porque, vean qué interesante. Si a mí me dicen las columnas son LI, sí, solo sí, sería el determinante de A transpuesta es diferente de 0. Pero hay que recordar el determinante de A y el determinante de A transpuesta es igual, ¿verdad? Entonces, o bueno, igual preservan el mismo asunto de ser diferente de 0. Entonces también si te están hablando de columnas de una matriz, que si son LI o LD, pues sacarle el determinante a la matriz, siempre y cuando sea estos ejemplos de vectores, de n componentes, ¿verdad? Usamos mucho el 3x3, pero pueden ser vectores más grandes, de más componentes. Serían 4 vectores de 4 componentes cada uno. ¿Ves? Aquí hay un ejemplo, ¿ves? Aquí hay 3 vectores de 3 componentes y preguntan si es LI o LD. Calculamos el determinante, más fácil no puede ser. Y calcular determinante nos podemos apoyar en el recurso que está en internet.
aquí dice un conjunto n de n vectores de Rm es siempre linealmente dependiente si n es mayor que m. Eso quiere decir que si tenemos vectores de R2, como acá en el ejemplo, voy a hacerlo más grande para que vean. Aquí en el ejemplo dan vectores de R2. Aquí este y este y este. En R2 tenemos que pensar en la base canónica, en los vectores más simples que son E1 y E2. ¿Ok? En R2 hay que pensar en el plano. Es un plano, R2 es un plano y tengo dos vectores que son independientes. Si yo ya dibujo un tercer vector, él es combinación de los otros dos. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Si tengo 1, 2 y tengo 3 menos 1, ya el otro es combinación de ellos dos. O de repente ya es múltiplo de solo uno, pero ya 3 es mucho para R2. ¿Okay? Sería un conjunto LD. Eso se ve en automático, no hay que hacer los cálculos. ¿Okay? Aquí están hechos los cálculos y cómo se explica de que no se obtiene la solución trivial, se obtiene infinitas soluciones. Aquí vamos a ver una condición de A para que el siguiente conjunto de vectores sea LI. Muy fácil. Esta la hacen ustedes. Son 3 vectores de R3. Entonces me van a estudiar el determinante de la matriz, que los coloca como filas o como columnas, no me importa, pero voy a colocarlos como columnas. ¿Ok? Y voy a sacar el determinante. ¿Ok? Acá nos vamos a ir a... Bueno, lo voy a hacer a pie rapidísimo. Vamos a ver. Siempre les digo, háganlo ustedes y lo termino haciendo yo, que así soy. 3 por el determinante de aquí, que sería menos 2 más 5, 3. Voy aquí con el recorrido por acá, el determinante 4 menos 5 menos 1. Y en A sería el determinante menos 2 más 1 menos 1. Entonces, para que sea LI, tiene que darme diferente de 0. Aquí la operación es 3 por 3, 9, 2 por 1, 2, menos A, tiene que darme diferente de 0. Entonces, 11 menos A debe ser diferente de 0, o sea, 11 tiene que ser diferente de A. A tiene que ser diferente de 11 para que sean LI, linealmente independientes. Aquí, bueno, la interpretación geométrica, eso ya lo he hablado. Base y dimensión, esa parte no es tan difícil. Habla de definiciones y teoremas, la primera parte. Aquí nos dice un conjunto de K vectores de un espacio vectorial es una base de ese espacio si todos los vectores del espacio se logran escribir como combinación lineal única de ellos. Eso es una base. O sea, ellos generan y son LI. Eso es lo que más vamos a utilizar, esa forma de decirlo con este teorema. ¿Okay? O sea, es una definición, pero esto es lo que más usamos. Un conjunto de K vectores de un espacio vectorial E es una base si y solamente si son linealmente independientes entre ellos, no hay uno que dependa de los demás y ellos en total generan a todo el espacio. Es un espacio vectorial que tiene una base finita, entonces toda base de E tiene el mismo número de elementos. Mucho, mucho, mucho. Vemos el ejemplo de R3. Una base para R3 son los vectores canónicos. ¿Ok? Yo a veces omito la flechita, ¿verdad? Entonces, son los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Ok? Esos vectores generan a R3 porque todo vector es combinación de ellos tres. El vector X, Y, Z es X por el primero, Y por el segundo y Z por el tercero. Ahora, hemos visto ejemplos de 3 vectores en R3 donde el determinante de la matriz que forman da diferente de 0. Ellos también generan. Entonces, estos de aquí son 3, generan al espacio y son linealmente independientes. Cada vez que encontremos vectores de R3 que sean 3, que sean linealmente independientes, ellos generan al espacio
y vemos que forman una base y la base tiene igual 3 elementos, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos fisgonear acá el ejemplo que teníamos anterior, antes de esto geométrico. La condición para que sean LI, bueno, ahí había, y por acá había una determinante diferente de 0. ¿Ves? Ellos 3 son LI, son 3, viven en R3. Ya tenemos una base de R3, E1, E2, E3. Entonces, ellos son 3, V1, V2 y V3. Entonces, ellos también generan cualquier vector, ¿verdad? De R3. Ellos forman una base. Y la dimensión del espacio R3, es 3. Es cuántos vectores se ocupan linealmente independientes para formar cualquiera de sus elementos. ¿Ves? Y vamos a seguir adelante. Por acá vienen ejemplos, ¿ves? 3 vectores de R3. Saca el determinante de la matriz que forman y te fijas. Estos 3 vectores forman una base para los polinomios de grado 2, porque ya vimos que son linealmente independientes y que generan a todos los vectores a todos los polinomios, ¿verdad? Todos los vectores que viven en el espacio vectorial de polinomios de grado 2. Aquí encuentro una base para el subespacio vectorial. Vean qué fácil. Yo me tengo que acordar de los ejemplos en R3 y que esto es un plano que pasa por el origen. 2x menos y más 3z igual a 0. Entonces, si interpreto la primera manera de ver este plano, tengo el vector normal 2 menos 1, 3. ¿Ok? Y al punto 0, 0, 0. Ok, esa interpretación me funciona, pero yo quiero ver cómo hay dos vectores, U y V, y que este plano es T por U, bueno, S y T, ¿verdad? Me gusta ponerlo en orden. Una constante por U y una constante por V es este plano también. Pero para tener dos vectores que no sea múltiplo uno del otro, pensemos, ocupo 3 puntos no colineales para dibujar, digamos, desde el punto A al punto B y del punto A al punto C. Ahí tengo dos vectores, digamos que este es U y este es V, y ya tengo la respuesta, porque yo sé que este subespacio de R3 es un plano. Entonces, ocupo 3 puntos. Ya sabemos que tenemos al punto 0, 0, 0. ¿Ok? Sí, excelente. Ocupo inventarme puntos. Entonces, yo los invito a que ustedes inventen coordenadas aquí para que me dé 0. Es decir, yo no me complico mucho. Yo empiezo a poner ceros en los componentes que más me interese e invento la otra. Por ejemplo, aquí yo puedo poner 0, 0 y aquí me toca poner, bueno, si pongo 0, 0, me toca 0. No puedo, ya tengo el 0, 0, 0. Ok, ese sería este. Si yo tengo 0 y aquí pongo 1, aquí tengo menos 1. Ok, yo quiero averiguar qué número X va aquí. Entonces es un menos 1 más 3X igual 0. Entonces X es 1/3. Ah, entonces nosotros mostramos esto. En vez de X va 1/3. Es 1/3 lo que le toca ir aquí. Repetimos. 0 por 2, 1 negativo. 1/3 por 3 da 1 positivo. 1 negativo y 1 positivo da 0. Pero eso es gracias a que anulé un componente. Aquí anulé la X. Entonces tengo otro punto que es el 0, el 1 y el 1/3. Si yo ya anulé la primera, me toca anular otra. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a anular. Vamos a borrar esto. Voy a anular otro componente. Esto es un truco, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es un truquillo. Yo anularía y pondría esta en 0 porque el 3 por 0, que he dicho, aquí está un 3. Pondría aquí un 1, por ejemplo, y aquí X. Entonces, 2X menos 1 me tiene que dar 0 para que se cumpla la ecuación.
¿Okay? Aquí da 0, aquí da 1, aquí es X cosa. Esta X se despeja poniendo un medio. Ah, entonces X vale un medio. Entonces ya enseño yo que descubrí que un medio, 1 y 0 forman una tripleta que cumple esta ecuación, o sea, es un punto del plano. ¿Ves? Aquí yo voy a poner el punto un medio, 1, 0. Entonces, con esos 3 puntos voy a formar los vectores. Esto lo voy a borrar. Y ese plano, porque sé que es un plano, si no me sé la parte de geometría, pues no estoy en nada, ¿verdad? Voy a decir QP, P menos Q, o sea, a 0 le quito 0, a 0 le quito 1, a 0 le quito un tercio, ¿sí? Eso es un vector. Y puedo poner QR, ¿verdad? Aquí yo ya puedo usar cualquiera de dos vectores que pueda formar con ellos. Obviamente, yo trato de usar el 0 de primero, entonces puedes poner PQ y PR, no importa. Vamos a poner QR, que es el que queda más tedioso porque tiene fracciones. A ver, a R le quito Q, a un medio le quito 0, a 1 le quito 1, a 0 le quito un tercio. Esos son dos vectores. Estos dos vectores sirven como una base para este subespacio. Entonces una base sería el vector 0 menos 1 menos un tercio y el vector 1 medio 0 menos un tercio. Esos dos vectores forman una base para el subespacio P, que sabemos que es un plano. Esto lo pueden leer, es un espacio vectorial y tiene una base con n elementos, entonces el entero n se llama dimensión de E, ya lo he dicho. Es un espacio vectorial de dimensión n y tengo k vectores linealmente independientes, entonces si k es menor que n, me falta completar para formar una base. ¿Cuántos me faltan? El vector k más 1, k más 2, k más 3, hasta el vector enésimo para formar una base. Si k es igual a n, entonces no me faltan vectores, ¿verdad? Porque todos son LI y generan a n. Si es un espacio vectorial de dimensión n, entonces cualquier conjunto de n vectores genera a e, que genere a e es una base. Cualquier conjunto de n vectores LI es una base. Eso lo usamos mucho. Aquí hay un conjunto de vectores de R3, son 3, ¿verdad? Dice que es una base de R3, entonces afirmamos que la dimensión de R3 es 3. Ellos son, seguro se hizo un ejercicio anterior, pero ya no sé, tendré que devolverme, a ver. Sí, es en el ejemplo en que teníamos 3, 4 ejemplitos de ver si eran linealmente independientes. Ellos son linealmente independientes, son 3, y ya tenemos una base de R3, que es la E1 de 2 de 3, entonces ellos son una base también. Y esto de aquí son 3 componentes, dice es una base para el espacio de polinomios de grado 2, podemos afirmar que el espacio vectorial de los polinomios de grado 2 tiene dimensión 3. Bien. Y aquí viene un método para completar la base. Aquí voy a parar el video. Esto lo voy a explicar en otro para que podamos tener un chance ahí de cortar. Chao.